Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de anatomía. En las últimas clases hemos estado revisando los diferentes huesos que componen el macizo facial, o sea, los huesos de la cara, que junto con el cráneo pues conforman lo que sería conocido como la cabeza. ¿Sí? Entonces la única diferencia es que pues el cráneo es una cavidad mucho más grande y aloja a un órgano mucho más grande que es el cerebro, mientras que la cara tiene cavidades más pequeñas que alojan pues a otros órganos más de menor tamaño, aunque pues también son bastante importantes ya que son los órganos de los sentidos. En esta clase lo que trataremos de hacer es revisar rápidamente, repasar rápidamente las estructuras que conforman las diferentes cavidades que encontramos tanto en cráneo, como en cara, y revisar más o menos su contenido de forma rápida y breve. Ahora bien, los huesos de la cara, cuando se articulan entre sí, o sea, cuando tenemos un conjunto de que todos estos huesos se unen entre sí, que tienen articulaciones que no son móviles, ¿sí? Y en conjunto se articulan a su vez con los huesos que conforman la base del cráneo, se van a generar una serie de cavidades, ¿sí? Estas cavidades tienen como función pues alojar diferentes órganos. Como tal tenemos las cavidades orbitarias que van a alojar a los ojos, a los globos oculares. Tenemos las fosas nasales, en ellas pues va a residir el sentido del olfato, que esas pues básicamente van a ser cavidades recubiertas de mucosa. Tenemos los conductos auditivos que van a estar principalmente formados por el hueso temporal, tiene una parte blanda formada de cartílago, y la cavidad bucal que va a contener a la lengua, los dientes y el sentido del gusto, obviamente. En primer lugar tenemos a las cavidades orbitarias, ¿sí? Que son las cuencas de los ojos. Son dos cavidades que se van a encontrar a ambos lados de la línea media, son simétricas, o al menos van a estar colocadas de manera simétrica a los lados de la línea media de la cara. Se van a encontrar por debajo de la cavidad craneal, y por lo tanto el hueso frontal va a formar su techo. Se encuentran por encima del seno maxilar, que se encuentra localizado en el maxilar superior, y van a estar separadas una de la otra por los unguis, las masas laterales del etmoides, la parte superior de las fosas nasales y la lámina perpendicular del etmoides. Esto es lo que formaría la separación entre una cavidad ocular y otra. Ahora, ¿qué huesos la van a conformar? Va a estar formada por 7 huesos. En este caso vamos a decirles huesos craneofaciales porque son en conjunto huesos tanto del cráneo como de la cara. Y entre ellos pues vamos a encontrar al hueso frontal, ¿sí? Al hueso etmoides, ahorita vemos unas imágenes, al hueso esfenoides, al cigomático, al maxilar superior por abajo, que es la gran parte del piso de estas órbitas. Tenemos también al hueso lagrimal y por último tenemos a los palatinos. Entonces son 7 huesos. Decimos craneofaciales porque, por ejemplo, frontal, etmoides y esfenoides son parte del cráneo, mientras que el cigomático, maxilar superior y lagrimal y los palatinos son parte de los huesos de la cara. Aquí, en la siguiente imagen, observamos un corte en un plano anteroposterior de la cara. Entonces, con este corte podemos apreciar la mayor parte de los huesos que acabo de mencionar, que pues nos van a formar las órbitas oculares. En primer lugar, tenemos hacia arriba, bueno, vamos a marcarlo un poco más, tenemos hacia arriba, esto sería el hueso frontal. Esto en rojo es el hueso frontal. ¿Sí? Ese es uno. Otro de los huesos que van a estar componiendo las órbitas oculares, en este caso por dentro, es este hueso de aquí en medio, que es el hueso llave o hueso etmoides. Va a formar parte de la pared interna de las fosas oculares. Luego en el fondo tenemos a el esfenoides. Esos son los 3 huesos que van a formarnos parte de las fosas oculares que corresponden al cráneo.
Luego tenemos aquí por fuera al cigomático. Este en anaranjado es el cigomático. Por debajo de este cigomático aquí encontramos al maxilar superior. En esta imagen no alcanzamos a ver ni al lacrimal ni a los palatinos, que con este serían los 7 huesos que nos van a integrar a las órbitas oculares. En esta imagen pues ya podemos ver el cráneo completo visto de varias perspectivas. En esta, lo particular que podemos observar es al hueso lacrimal. Esta pequeña placa en rojo, vamos a marcarla con el otro. Esta pequeña placa en rojo corresponde al hueso lacrimal, entonces va a formar junto con el etmoides, parte del maxilar superior, parte del esfenoides, la cara interna de la fosa ocular, ¿sí? O de la cuenca de los ojos. ¿Qué es lo que contiene esta cavidad? La cavidad orbitaria va a alojar, a darle protección parcial al menos, al globo ocular y a los músculos que permiten, que son los músculos extrínsecos. Además de estos, vamos a encontrar una cosa que se llama aparato lacrimal, que son las glándulas encargadas de secretar las lágrimas que lubrican al ojo, le permiten su movimiento dentro de la cavidad y permiten pues el movimiento de parpadeo por parte de pues, los párpados. Además de todo esto, va a alojar al nervio óptico, que es el nervio que se encarga de convertir los impulsos lumínicos, o sea de la luz, en impulsos nerviosos para que el cerebro los interprete como imágenes, ¿sí? Todo esto va a estar envuelto en un tejido celular laxo o grasa periorbitaria que le va a brindar un poco más de protección al ojo. El globo ocular va a ser un órgano con forma de esfera. Va a ser un tanto irregular, en algunas partes tiende a ser más elíptico, no es una circunferencia perfecta como tal, ¿sí? Su parte más anterior tiene un segmento transparente que sirve para el paso de la luz y la percepción de ciertos estímulos, y el segmento posterior va a ser completamente opaco. En el segmento anterior va a estar limitado por algunos órganos o algunas partes del ojo, como son la córnea y el cristalino, que a su vez van a estar separados de, podemos decir que el ojo tiene dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. Estas cámaras van a estar divididas por el iris, ¿sí? Y se van a comunicar por la pupila, que es una especie de orificio que vamos a ver en el iris, ¿sí? El segmento posterior va a estar formado por algunas partes que se encuentran por detrás de esta zona y se le va a llamar, y vamos a encontrar también ahí el cristalino, que sirve las veces como si fuera una especie de lente de cámara. No es que se los vaya a preguntar, pero pues el diámetro puede ser de 20 a 21 milímetros aproximadamente y puede pesar cada ojo entre 7, 8 y 8 gramos. La consistencia es relativamente dura, como la consistencia del globo ocular, ¿sí? Y el ojo ya como va a estar, ya si dejamos de lado las estructuras de la visión que contiene, va a tener 3 capas, una capa externa, media y una interna, siendo la externa una capa fibrosa, seguida de una capa vascular, y la más interna va a ser la sensorial, la que se va a encargar de convertir los impulsos nerviosos para ser interpretados por el cerebro. ¿Sí? Aquí estamos viendo lo que es el globo ocular con un corte para que nos permita observar las 3 capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta capa externa en rojo. Esa esclerótica va a ser la capa fibrosa. Luego tenemos la capa coroides, que es la capa vascular. Y por último tenemos la córnea, la capa más interna, con la retina, que va a ser la capa sensitiva, ¿sí? Por otro lado, aquí lo que tenemos es esta estructura, la vamos a poner en un color llamativo, que es el iris, donde encontramos el orificio que es la pupila, que nos va a separar una cámara anterior y una cámara posterior. Entonces todo lo que esté por detrás del iris, todo esto de acá es la cámara posterior y todo esto de acá es la cámara anterior, ¿sí?
Ahora, el funcionamiento del ojo pues lo veremos más adelante o en una clase aparte cuando vemos órganos de los sentidos, pero lo que nos interesa en este sentido de dónde está localizado son los músculos, ¿sí? La cavidad orbitaria va a contenernos un total de 7 músculos que van a ser ocupados para mover el globo ocular y los párpados principalmente. Entonces, todos esos movimientos finos que puede realizar el ojo, algunos hasta imperceptibles, van a ser realizados por estos músculos que se encuentran insertos en la cavidad ocular. Tenemos varios. Tenemos el elevador del párpado superior, tenemos el recto superior, el recto inferior, el recto externo. Vamos a cambiarle el color. El recto externo, el recto interno y dos músculos oblicuos. Los músculos oblicuos va a ser el músculo oblicuo mayor y el oblicuo menor. Si se fijan, prácticamente los músculos rectos, un total de 4. Y son por cada uno de los lados de la cuenca de los ojos, arriba, abajo, adentro y afuera. Dos oblicuos, uno mayor, uno más grande y uno menor, y un músculo que va a elevar el párpado superior solamente. En este caso tenemos un corte medial en el cual podemos observar más o menos el punto donde se va a localizar el elevador del párpado. Este elevador del párpado es un pequeño músculo que, como su nombre lo dice, va a elevar el párpado. Los párpados tienen en medio una pequeña capa muscular, una capa grasa y una pequeña capa de cartílago que les permite cierta rigidez. Ahora, aquí tenemos las funciones que tiene cada uno de los músculos que acabo de mencionar. El elevador del párpado, obviamente, esto tómenlo como una especie de introducción a la biología, porque vamos a ver algo muy parecido cuando empecemos a ver los músculos del resto del cuerpo, porque cada músculo tiene un movimiento, hacen algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el elevador del párpado pues va a elevar el párpado, nos permite abrir el ojo. El recto superior va a mover el ojo, estos ya son movimientos propios del globo ocular, hacia arriba y adentro. O sea, como si quisiéramos ver hacia arriba y hacia la nariz. El recto externo o lateral va a mover el ojo hacia afuera. El recto inferior mueve el ojo hacia abajo. El recto medial o interno mueve el ojo hacia adentro. Y los oblicuos mueven uno, el superior o mayor, abajo y afuera. Y el inferior arriba y afuera. ¿Sí? Una combinación de movimientos de todos estos músculos. Ahora, en esta imagen vemos varios de los músculos rectos. Todos tienen un punto de inserción hacia atrás en el fondo de la cuenca ocular. O sea, esta es la cuenca del ojo, vista ya con el globo ocular alojado en ella. ¿Sí? Entonces no tienen mucho pierde los rectos. Es un recto inferior, es un recto externo, es un recto superior. ¿Sí? Y tenemos también a los músculos oblicuos. Para que se den una idea de cómo están estructurados de tal forma que tienen un punto de inserción en el fondo de la cuenca ocular y otro punto de inserción sobre la capa fibrótica del cuenco ocular. Una vista ya un poco más limpia, ya sin el hueso, sin otros tejidos que se veían en la imagen anterior. Entonces, aquí los vemos de nuevo. Este es el recto lateral. Vamos a movernos el ojo hacia afuera. Tenemos un recto inferior hacia abajo. Recto inferior, un recto superior. El oblicuo realmente es oblicuo porque tiene un punto de inserción en una de las paredes y se refleja hacia el globo ocular. Este punto de inserción nos sirve como palanca para mover el ojo en otra dirección. Y tenemos el oblicuo inferior aquí abajo, que igual utiliza una de las paredes como palanca para poder mover el ojo en otra dirección. Contenida dentro de la cuenca de los ojos es el aparato lacrimal, que va a estar formado por las glándulas lacrimales y el conducto lacrimomuconasal, que ya había mencionado con anterioridad. Las glándulas lacrimales son glándulas exócrinas que van a expulsar su secreción hacia afuera, hacia el exterior. ¿Sí? Estas glándulas lacrimales pues van a secretar lágrimas, que su función es limpiar el exterior del globo ocular y evitar que la córnea se seque. ¿Sí? El parpadeo
comprime un órgano que es el saco lagrimal, donde se producen las lágrimas. Entonces, al comprimirlo, salen, lubrican el ojo con el movimiento de los párpados, ¿sí? Además, este movimiento y esta pequeña compresión van a generar un efecto de succión que va a mover el exceso de humedad de la superficie del ojo hacia el conducto lágrimo-muconasal, que encontramos formado tanto por el hueso lagrimal como por el hueso maxilar superior, y por donde van a drenar las lágrimas hacia el interior de la nariz. En esta imagen pues podemos observar, está un poquito confusa, sí, pero esta de aquí arriba, esta es la glándula lagrimal, la que va a estar produciendo las lágrimas, mientras que por aquí abajo en azul, esto es el conducto lágrimo-muconasal ya en fresco. Si se fijan, pues ya está comunicando con las fosas nasales, comunica el ojo con las fosas nasales. Ahora, vasos y nervios que van a estar alojados dentro de la cavidad ocular. Tenemos primeramente dos conductos etmoidales que van a estar formados por el etmoides en las masas laterales y el hueso frontal, que ya los habíamos visto. Por ellos van a pasar dos cosas: uno por el más anterior, la arteria etmoidal anterior, y el nervio nasal interno. Estos pues van a dar a la cavidad ocular. Y número 2, por el posterior, es donde va a pasar la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. Y en el fondo vamos a encontrar el agujero óptico. Este agujero óptico va a ser por donde van a pasar tanto el nervio óptico como la arteria oftálmica, que van a formar el quiasma óptico a nivel del canal óptico en el cuerpo del esfenoides. En esta imagen observamos un corte coronal en el cual podemos ver desde arriba una perspectiva de cómo se verían los músculos. Nada más que en este caso tenemos una disección donde ya quitaron los músculos para poder observar los nervios. Hay más nervios aparte del nervio ocular que se van a encargar del movimiento de los ojos, que forman parte de los pares craneales, pero por lo pronto esto es para que se puedan ustedes observar cómo discurre. Este es el nervio ocular y aquí está la continuación, para que vean cómo va a pasar entre los diferentes músculos en el fondo de la cavidad ocular. ¿Sí? Con eso terminaremos la clase de hoy. Continuaremos mañana con la cavidad nasal.